Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este día, además bajo este sol de justicia que en realidad nos da más a nosotros que a todos vosotros, pero creo que tanto Ricardo Menéndez Salmón como Ernesto Pérez Zúñiga, como yo, lo vamos a poder soportar. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un enorme privilegio estar con estos dos grandísimos escritores que contienen multitudes, como diría Walt Whitman, que han abordado la palabra desde todos los ámbitos, que son poetas, cuentistas, novelistas, ensayistas y articulistas. Y además son muy prolíficos y tienen unas obras con una cantidad de premios extraordinarios que no me voy a poner a enumerar porque yo creo que está en el propio programa y si no en internet para que todos ustedes lo puedan consultar, para que todos vosotros lo podáis consultar. Vamos a hablar de novela y frontera, o sea que podemos hablar de cualquier cosa. Y empezando y partiendo de esa base, pues yo quería referirme un poco a los últimos libros tanto de Ernesto como de Ricardo. Si hablamos del último libro de Ricardo, de Escarcha, que es el que cierra una trilogía, que por cierto no todo el mundo sabe qué lo es, pero que comenzó con una novela titulada Santo Diablo, después con No cantaremos en tierra de extraños y finaliza con Escarcha. Parece que la novela está más determinada, ¿no? Dice, sí, es una novela, es una novela. En el caso del libro de Ricardo, No entres dócilmente en la noche quieta, que tiene este título maravilloso, que es un verso de Dylan Thomas, pues no sé muy bien lo que es, no sé muy bien lo que es. Y entonces yo empezaría quizás por ahí. ¿Dónde está el límite de lo que uno escribe para considerarlo una cosa u otra, para que llegue a ser novela o no? ¿Quién empieza? Bueno, como se dice, alusiones. Por alusiones. Yo diría que no es una novela, No entres dócilmente en esa noche quieta. Yo creo que No entres dócilmente en esa noche quieta pertenecería a eso que la tradición anglosajona llama la memoir, ¿no? O sea, es un libro autobiográfico, pero no es autoficción, que es otro rótulo, otro marbete que se ha impuesto en los últimos años con mucha fuerza, ¿no? Que sería el empleo, digamos, de elementos biográficos de uno mismo como una coartada para hacer ficción. No, este es un libro que dice yo constantemente, en el sentido de que lo que en él se cuenta nace de una experiencia absolutamente íntima, que es mi relación a lo largo del tiempo con un padre enfermo, determinado por la enfermedad desde que yo era muy niño hasta que falleció cuando yo, bueno, hace 5 años, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la sustancia de la narración es absolutamente real, no hay lugar para la imaginación o para la ficción. Lo que sucede, y aquí engancho a lo mejor un poco con la pregunta que creo que nos estás lanzando, es que obviamente los mecanismos de los que yo me sirvo, las estrategias de las que yo me sirvo para contar esa historia son las de una persona, como es mi caso, que se define fundamentalmente como un novelista, ¿no? Es decir, es utilizar los trebejos o las herramientas, el oficio de la novela, para trabajar con una materia y con un resultado que no es novela, ¿no? Yo creo que cuando trabajas con ficciones, no sé si Ernesto estará de acuerdo conmigo, normalmente tú arrancas de una idea que te conmueve, que te interesa, la que sea, ¿no? El mal, el amor, y lo que haces es vestir esa idea con una peripecia. Ese es normalmente el trabajo del novelista. En este caso, el trabajo ha sido un poco a la inversa. Yo partía de una peripecia
la vida de mi padre, sus circunstancias, y de esa peripecia de algún modo he decantado, he destilado una idea que era la que a mí me convocaba, que en este caso es, bueno, cómo la enfermedad de alguien muy cercano puede determinar también tu vida, ¿no? Antes de dar de paso, Ernesto, hay algo que yo tengo siempre en la cabeza, y es que todo lo que entra en la literatura acaba siendo literatura, y que al final, cuando uno cuenta su propia historia, y más desde el punto de vista del novelista, acaba reinventando la historia, que es algo de lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Haciendo que esa historia no sea exactamente la historia, aunque no tenga ni una gota de ficción. Por supuesto, eso creo que, aunque redactemos una lista de la compra, seguramente ya estaremos modificando. En el momento en que el escritor introduce sus herramientas de trabajo en la recogida de cualquier tipo de historia, obviamente sabemos que haya una manipulación leve o muy acusada de esa materia de origen, ¿no? Cualquier trabajo literario con la vida supone una modificación de la misma. En el caso de Escarcha, que decíamos que es más estructuralmente una novela formal, pero resulta que luego también está llena de ti, llena de tus memoirs, de tus memorias, de tu esencia, de tu vida, de tus recuerdos, y que era la novela final de esta trilogía que tenías que escribir, ¿no? Bueno, absolutamente. Es muy extraño cómo se hacen las novelas, cómo es extraña esta tarde, ¿no? Aquí frente al sol, que tenemos el sol de público. Ha venido el sol de público al festival. Y bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los organizadores de este heroico festival y a todos los presentes y a la alcaldesa que tenemos aquí, al Sol, que también está aquí, y a Marta Robles, que está como de moderadora, pero ya una pedazo de novelista, y es un privilegio estar aquí con ella y con Ricardo. A ver, Escarcha es un libro que podría llamarse autobiográfico, en el sentido de que la materia de esa novela, que para mí fue la sexta novela en escribir y el séptimo libro de narrativa, para mí era la novela más difícil de escribir, porque yo quería contar una historia que estaba basada en la experiencia, y no tenía, durante años no tenía la madurez de escribirla. O sea, para mí era imposible escribir una novela que sustanciara la experiencia de crecer en este país llamado España desde el año 71 al 87, creo que es cuando la novela acaba, con todo el conjunto de experiencias de todo tipo, muchas negativas también, pero procesos de crecimiento y de aprendizaje de la vida, que para comprenderlo, esenciarlo y construir algo con eso necesita una enorme, pues ya una experiencia y una madurez, ¿no? para poder hacerlo. Pero claro, la literatura y bueno, la narrativa, la novela en el caso que nos ocupa, tiene una sustancia que es enorme, porque todas las novelas, incluso las anteriores, están llenas siempre de elementos autobiográficos. Lo que pasa es que el peso de la ficción es mayor, ¿no? Podemos decir que un 80-20, ¿no? Pero yo creo que ninguna novela se eleva, o sea, madura realmente, se aquilata, ¿no? Es como el trabajo de un alquimista, ¿no? Que metes la vida en un sitio donde la imaginación está trabajando todo el tiempo. O sea, lo biográfico se convierte en novela, por lo menos en mi caso, de una manera productiva, siempre que la imaginación lo transforma. La imaginación en el sentido de que la memoria, el ejercicio de memoria que hace al escribir, ya es una almirez, ¿no? donde ya se transforma todo. La imaginación es otro que se imbrica con este, porque, por ejemplo, en estas novelas ningún personaje es real. O sea, ninguno se llama como podía llamarse cualquiera de mi familia o yo mismo, y ninguno tiene, por ejemplo, los mismos oficios, sino están totalmente transformados y sublimados, digamos. Pero gracias a eso, en el ejercicio del novelista, puedes sacar realmente lo que quieres decir. Y no solamente lo que quieres decir, sino una cosa que pasa mucho
y yo creo que todos los que escribimos novelas lo sabemos perfectamente, es que cuando tú escribes una novela vas descubriendo muchísimas cosas que no sabías que ibas a escribir y que vas aprendiendo en el proceso de la escritura, hasta tal punto de que una novela es un proceso de transformación de la propia persona que la está escribiendo, ¿no? O sea, el escritor sale otro del proceso de escritura. Y cuando se trata de novelas en las que los elementos biográficos están especialmente presentes, ¿no? Pues puede ser la figura del padre o puede ser la figura del crecimiento de uno mismo. Este proceso de transformación es enorme. Yo me acuerdo cuando escribí Escarcha, que fue efectivamente una novela que la primera vez que la pensé fue en el año 2000, como la tercera parte de la primera novela que se llamaba Santo Diablo, que era una guerra sobre la guerra civil y que de alguna manera tenía que ver también mucho con el proceso familiar, en el sentido de que yo traté de rellenar con la imaginación todo aquello que mis antepasados me habían ocultado, ¿vale? Hasta aquí el paréntesis. Lo que yo escribí en el año 2018, que fue cuando salió Escarcha, era totalmente distinto de lo que había planeado en el año 2000. Porque el proceso de entender mi propia vida y la vida de lo que había sido la sociedad española en esos años se había transformado totalmente con el tiempo, se había convertido en otra visión, pero aparte cuando comencé a escribirla y terminé la novela, que además la había pensado de principio a fin, estructurada, con todo tipo de parámetros de estructura, al acabarla ya se había convertido en una cosa totalmente distinta de lo que había pensado en el año 2016, que fue cuando empecé a escribirla, ¿no? Y bueno, lo autobiográfico y lo imaginativo y otra cosa que se llama el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje también hace una presión transformadora sobre lo que estamos escribiendo. O sea, la voz, la música interna convierte el pensamiento en otra cosa, ¿no? Y entonces se produce el milagro de la novela, que es un producto, no podemos llamar autobiográfico, sino la mezcla de un montón de cosas, ¿no? Biografía, memoria, imaginación y lenguaje también, ¿no? Y también poesía. A mí una de las cosas que siempre me llama la atención, más allá de esta trilogía, de Escarcha y de No entres dócilmente en la noche quieta, cómo los poetas tenéis una manera diferente de abordar la novela. Yo creo que está presente siempre de alguna manera, imbricada en los propios textos, en las mismas emociones que pueden destilar, ¿no? ¿No crees que la poesía, claro, al final hay devotos de la prosa lírica, hay personas a las que no les gusta lo más mínimo, pero en todo caso, aunque no sea prosa lírica, los poetas de alguna manera hacen que el género tenga otra frontera. Sí, sí. Y yo hace muchísimos años que, digamos que como muchos escritores que acaban escribiendo solo narrativa, como es mi caso, bien sea ensayo, bien sea novela, bien sea relato, pues sí, mis primeras aproximaciones a la palabra como instrumento de comunicación, de emoción, fueron a través de la poesía. Por fortuna para mí y para los lectores descubrí muy pronto que mi talento como poeta era extraordinariamente limitado, pero nunca he perdido la promesa que encierra, por decirlo de alguna manera, la palabra poética, ¿no? Un poeta de mi tierra, Antonio Gamoneda, dice que la poesía no es literatura, que es otra cosa, ¿no? Él lo intenta llevar un poco a la antigua idea de inspiración, ¿verdad? Del escritor como un medium a través del cual pasa una cosa extraña que se encarna en su voz y no hay por qué entender esto un poco en términos místicos. Yo creo que se puede intuir un poco por dónde van los tiros de la apreciación de Gamoneda y comparto con él hasta cierto punto esta idea, ¿no? El poeta es aquel que nombra muchas veces lo inefable, aquel que pone en su lugar correspondencias inesperadas, ¿no? Aquel que establece una relación nueva entre distintas palabras o entre distintos objetos, ¿no? Y es cierto que aunque yo no cultivo la poesía desde hace, pues pronto hará 30 años, sí que en todos mis libros la poesía
que tiene que ver con la poiesis, es decir, con la construcción, con la formación de algo nuevo a través de algo intangible como es la palabra, está muy presente. Es una obviedad lo que voy a decir, pero el instrumento del escritor es la lengua, es el lenguaje. Y creo que debemos ser muy cuidadosos con ese instrumento, en un doble sentido. Debemos ser muy cuidadosos porque debemos extraer de él toda su potencialidad, que es muchísima, ¿no? A mí nada me da más pena que un uso corto de la lengua, ¿no? Hay escritores que tienen un uso casi pacato del lenguaje que te da, dice, bueno, sobre todo nosotros tenemos una lengua extraordinariamente compleja, ¿no? Tenemos una lengua con una capacidad semántica, por ejemplo, asombrosa, máxime con las enormes particularidades que en cada territorio del mundo donde el español está presente adquiere, ¿no? Y luego hay otro matiz que es el matiz de la ¿cómo decirlo?, de la capacidad del lenguaje para... Antes Ernesto utilizaba un término, una palabra muy bonita, la almirez, ¿no? El lugar, una especie de crisol donde todo cambia. Yo creo que esta capacidad del lenguaje para diseccionar la realidad no debemos nunca renunciar a ella, ¿no? Entonces supongo que eso, que es propiedad o casi un punto de partida para la poesía, yo intento llevarlo al lado de la narración, que en mi caso converge además con otra pasión que es la de mi formación. Yo procedo de la filosofía, que también obviamente es un instrumento en la cual hay que estar muy atento a lo que las palabras dicen, porque esas palabras nos permiten construir visiones del mundo. Entonces, es posible que mi narrativa beba de dos fuentes, como son la poesía y la filosofía, para dar un producto hasta cierto punto, bueno, no voy a decir insólito en nuestra contemporaneidad, pero sí que bastante marcado, ¿no? Y de hecho, yo creo que, bueno, cuando se habla de mis libros, la crítica siempre ha estado muy pendiente como de subrayar la importancia del lenguaje, ¿no? El lenguaje no es solo, obviamente, el instrumento del que están hechas las novelas, sino que es un modo de estar en el mundo, ¿no? Bueno, es que una de las cosas, yo creo, más importantes para acceder a la personalidad de un novelista y saber si te gusta o no, es rebuscar en su manera personal de contar las cosas. Quiero decir, hay novelistas que escriben cada novela de una manera, podrían ser él, ella u otros. Y, sin embargo, hay personas que tienen una manera de contar muy, muy personal, ¿no? Y eso yo creo que también lo agradece el lector. Bueno, sí, supongo que es eso que llamamos, no sé, estilo o voz, o le hemos buscado muchas palabras, pero es cierto que a mí también me sucede que me gusta, yo creo que hay autores que identificamos en un párrafo, ¿no? Y eso a mí particularmente me seduce, me agrada. La poesía y la novela. A mí este tema me encanta porque, bueno, porque creo que los narradores que más me gustan y con los que me he formado son narradores que son, dentro de mi visión de lo que es la narrativa, son poetas. Sí. Empezando por Homero y terminando por Onetti o por Rulfo o por Guimarães Rosa o por Isaac Babel, ¿no? O sea, nosotros utilizamos la palabra poesía cuando nos referimos a ella contemporáneamente desde un punto de vista romántico, ¿no? Porque pensamos que desde el romanticismo también hay casos anteriores, ¿no? Pero es la expresión del yo, desde entonces se define claramente como la expresión del sentimiento, ¿no? A través de la versificación, ¿no? Y pensamos que la poesía es, bueno, pues hacer versos y expresar, digamos, líricamente las emociones, ¿no? Con una estructura musical, etc. Eso es cierto, pero también es cierto que precisamente la novela se genera por lo que llamamos poetas, ¿no? O sea, Homero, por hablar del origen de... Esto es bastante heterodoxo, ¿no? Sí. Porque ortodoxamente la novela se genera en Bizancio, está la novela griega, las primeras novelas romanas en torno al siglo I, ¿vale? Pero yo creo que realmente, tal como entendemos los novelistas y como entiende Occidente la novela,
la primera novela occidental está escrita en verso, es una epopeya y es la Odisea. Más que la Ilíada, porque la Ilíada tiene más una estructura casi de tragedia, pero la Odisea narra claramente la aventura de un ser humano en el mundo, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y ahí está muy claramente el impulso poético, que además en griego, como estaba apuntando Ricardo, pues significa construcción, significa creación. La poesía no es tanto la expresión de las emociones como la capacidad de crear lo que no existe. Y esto es muy importante y se desarrolló precisamente en la poesía, pues pensemos en la poesía vanguardista, ¿no? El creacionismo, incluso se llamaba así. El creacionismo, había un verso de Vicente Huidobro que decía: poetas, no cantéis más la rosa, hacedla florecer en el poema. Que eso significaba, utiliza la forma, ¿no?, para crear un poema. Pues esto, en novela, se llevaba haciendo muchísimo tiempo. O sea, la manera de construir la realidad a través de la novela es muy superior a la de la poesía convencional. O sea, pensamos en el Quijote, por ejemplo, ¿no? que es una novela que tiene poemas expresos, pero tiene toda una poesía en el sentido de que la poesía es aquella forma, yo en esto soy muy abierto en la concepción, ¿no?, de lo que es poesía, es traer lo que no existe y convertirlo en una forma. Ya sea un poema, ya sea una sinfonía musical, ya sea Mahler o ya sea una novela, ¿no? Y precisamente los novelistas que a mí más me han formado tenían una construcción realmente poética, en el sentido que era traer lo que no se sabía que existía todavía. Vamos a pensar, por ejemplo, en el fluir de la conciencia, en el desarrollo de la novela moderna, ¿no?, con Joyce, ¿no?, o con Faulkner, y contar las cosas de otra manera. Una cosa que también es importantísima, ¿no?, en la poesía. La poesía convierte una realidad, la que sea, en un determinado tipo de lenguaje a través de una concepción musical. Una concepción musical del lenguaje que, en el caso de la poesía escrita en verso, ¿no?, pues es muy obvia a través de la métrica, pero a través de las grandes novelas también es una cosa muy evidente, ¿no? Si cogemos un ejemplo muy claro, el Ulises de Joyce, ¿no?, nos vamos de Homero a Joyce, toda la composición de esa novela, que cada capítulo está escrito de una manera diferente, está escrito de una manera diferente según reglas retóricas, o sea, imitaciones retóricas, pero con una clara concepción musical de cada uno de los capítulos. O sea, musical en el sentido que puede ser una música convencional, la imitación de la novela realista, o de una música vanguardista, ¿no?, cuando inventa capítulos con preguntas, respuestas, o bueno, en un libro de una invención tremenda, ¿no? Y yo creo que eso en los novelistas, en muchísimos novelistas está, ¿no? O sea, no es tanto que la prosa esté contagiada del lirismo, ¿no?, de la expresión de una emoción, que también puede ser, pero sobre todo está contagiada de una música y de una manera distinta de ver las cosas. Por ejemplo, cuando Faulkner escribe esa novela maravillosa, Mientras agonizo, es un poeta excelente en esa novela, porque es una novela que está contando la historia de un entierro, en realidad, que estábamos hablando antes del padre, ¿no? Desde el punto de vista de un niño, desde el punto de vista de una familia entera, y incluso de un niño chico, incluso de un muerto, ¿no? O sea, la poesía, ¿qué es? Es contar de una manera inédita algo, y ese algo tiene una forma distinta y tiene una música distinta, tiene una prosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que las novelas contemporáneas, los mejores novelistas contemporáneos, sin ser expresamente poetas, lo son. Algunos. Claro, algunos. Pero si pensamos en Nabokov, ¿no?, en clásicos, ¿no?, sí, en Faulkner, en Onetti. O sea, cada novela tiene una música, tiene una estructura, tiene una concepción poética sin ser lírico, ¿no?, sin tener un fondo de lirismo, ¿no? Hay más cosas que caben en la novela. Tú me contabas antes que tienes por ahí, esto es primicia total, unos diarios que todavía no han salido, en los que vas a mezclar, de alguna manera, va a ser un cajón desastre, pero que van a ser una novela. Al final van a convertirse en una novela, ¿no?
Bueno, esos libros son un tipo de experimentación de cómo funciona la creación poética en cualquier forma. O sea, la creación poética es tener la libertad de escribir lo que te dé la gana, según unas reglas que te inventas, pero que tienen que ser coherentes dentro del libro, ¿no? Tienen que corresponderse armónicamente o poder jugar con el caos. Y en este caso son diarios que realmente yo escribí como si estuviera escribiendo un diario aquí en La Palma, donde de pronto la invención es parte del juego. O sea, la invención de que de pronto pues, hablas con un árbol o con el lagarto que hay en esta de más arriba, en el jardín de más arriba, o incluso con los fantasmas. Estamos en el hotel de la hacienda de abajo, que además se está produciendo un fenómeno muy curioso, y es que todo el mundo duerme extrañamente. Los cuadros no nos dejan dormir porque nos miran. Y mi teoría es que son los cuadros, ¿no? Los cuadros que está lleno de cuadros barrocos maravillosos y que tienen vida y que de pronto parece que están hablando, ¿no? Y que nos inquietan y que quieren existir, ¿no? Bueno, esas cosas las admite perfectamente un texto narrativo, ¿no? O sea, de pronto hablas con el cuadro, hablas con personajes que llamamos reales. Bueno, y eso es la capacidad poética de inventar y mezclar, ¿no? Eso es. A mí, yo si algo detesto en realidad son las fronteras, más las físicas todavía y más en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Pero al final se establecen muchas fronteras de todo tipo. Hay quien se empeña en establecer una muy clara entre el relato y la novela. Pero mira, yo creo que en su intervención no querría... No. Podemos volver si quieres. Además, por favor. Pero hay algo que me interesa muchísimo lo que ha dicho Ernesto, porque creo que está tocando, bordeando o tocando directamente el corazón de lo que es la novela, ¿no? Yo creo que el éxito de la novela, que, hombre, es difícil dudar que se ha impuesto como el género por antonomasia, y estamos hablando de géneros aquí. ¿Cuántas muertes de la novela hemos vivido, ¿no? Yo que tengo 49 años ya he asistido a 2 o 3 muertes de la novela y la novela misteriosamente sobrevive. Yo creo que el éxito de la novela, que me parece que es lo que está insinuando de alguna manera Ernesto, tiene que ver con su capacidad de metabolizarlo todo, ¿no? La novela es un gran caníbal. La novela es un género que ha tenido a lo largo de su historia, que efectivamente, coincido con él, podemos remontar, ¿por qué no?, a los libros fundacionales, podemos acudir a Homero. Efectivamente, yo leo la Ilíada como una novela y efectivamente leo Odisea como una novela y leo Ilíada como una gran tragedia, con su coro, ¿no? Yo creo que el éxito de la novela a lo largo de la historia ha consistido en esa capacidad de adecuarse a los tiempos en los que transcurre y a los distintos discursos que esos tiempos generan. Sea el discurso épico en su momento, sea el discurso lírico, sea un discurso romántico, sea un discurso ilustrado, sea un discurso de la modernidad, sea el discurso posmoderno hoy, sea el discurso de lo fragmentario, sea el discurso de la totalidad. La novela, y él ha citado un ejemplo de ejemplos como es el Ulises, es una especie de caldero de brujo en la que cabe todo, ¿no? Desde la prosa del prospecto farmacéutico a la más elevada forma de poesía. Él ha citado para mí al gran escritor del siglo XX, que es Faulkner, donde yo no conozco a ningún escritor que haya tocado con tanta intensidad el corazón de la lengua, y es un novelista. De hecho, Ernesto ha citado una de mis novelas favoritas, que es As I Lay Dying, ¿no? Que es una novela que cuando uno lee por primera vez, en fin, es como una anunciación, ¿no? Y luego, además, yo creo que la novela tiene un añadido fascinante, y es que del mismo modo que a la poesía, tal como producto, como tú has contado bien históricamente, le ha costado siglos desprenderse, por ejemplo, del aparato métrico, de la versificación, romper sus costuras, la novela nació libre ya. Si uno piensa, aunque Ernesto ha ido muy atrás, ha ido al siglo I, pero bueno, vamos a pensar en las grandes novelas fundacionales. Tú eres el filósofo y él es el filósofo. De las literaturas europeas, ¿no? Si uno piensa en Gargantúa y Pantagruel, si uno piensa en los cuentos de Canterbury, uno piensa en el de Camerón o uno piensa en nuestro Quijote, nos damos cuenta que nuestros tatarabuelos
ya lo habían inventado todo. O sea, se habían atrevido, habían puesto la primera piedra de la novela, ya está todo ahí. A partir de ahí la hemos, de algún modo, adecuado a los distintos tiempos. Pero la novela ya nace siendo un género de una audacia, ¿no? de una altura de miras fascinante, ¿no? Claro, frente a cierto tipo, pues, por ejemplo, de poesía que hoy miramos con... Bueno, pues sí, hay momentos de la historia de la poesía que hoy yo creo que sobreviven como hitos casi académicos o de devenir de un género, pero es que la poesía, la narrativa nace en 1300, 1400, 1500. Tenemos en la mano obras que nos siguen alimentando hoy, ¿no? Por ejemplo, claro, no se puede leer a Joyce sin haber pasado antes por Tristram Shandy, ¿no? Que es una novela de 1730. Es decir, la modernidad en novela es algo muy peliagudo. Eran más vanguardistas, a lo mejor, los escritores de principios del siglo XV o del siglo XVI que mucha de la literatura contemporánea que se está haciendo. Pero yo no entiendo más vanguardia que el Quijote, la verdad. Sí, no, pero no es curioso que hay, hay, si te das cuenta, las literaturas nacionales, al menos en los países de nuestro entorno, ¿no? Yo recuerdo que hace poco releí, porque era una lectura que tenía muy, muy olvidada, el de Camerón, y el de Camerón es tremendamente moderno, ¿no? Su idea de narradores de los cuales no te puedes fiar, narradores que cambian de registro constantemente, esa sensación por parte del lector de que no sabe si lo que está leyendo es una especie de trampantojo. En fin, me parece que, volviendo al punto de arranque, el gran éxito de la novela reside en esa capacidad mimética que ha mostrado a lo largo de las épocas y que es la garantía, yo creo, de que cualquier discusión sobre el final de la novela me parece que no deja de ser una especie de butade, ¿no? de argumento para llenar, no sé si suplementos literarios o revistas, porque, insisto, a mí me han tocado ya, y soy joven, me han tocado 3 o 4 muertes de la novela, ¿no? No sé si tú recuerdas. Sí, sí, todo el tiempo. Cada 10 o 15 años. Y bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, he dejado... Estábamos en el relato y la novela, pero ahora retomamos. Le cedo, si acaso, a Ernesto para... Solo remato y ahora vuelve a la pregunta que te ha hecho Marta, del relato y la novela, pero bueno, a propósito de eso, ¿no? Lo del de Camerón, que es fascinante, yo también lo releí con todo esto de la peste, lo había leído de chico, digamos, y es brutal, pues, por ejemplo, que está narrado por mujeres también, ¿no? En una especie de intercambio de historia y de punto de vista, que eso es maravilloso porque no existía, y sí existe, o sea, digamos que no existió en la conciencia de la narración. Siempre pensamos en la narrativa escrita en voces de mujeres, ¿no? Y siempre hablamos de Virginia Woolf, ¿no? Como la primera que da conciencia a esto, ¿no? La primera narradora, y ya está en el de Camerón, y también está en el Quijote. Allá lo hablábamos también, ¿no? Con Marcela, ¿no? Por ejemplo, que es un canto a la libertad, que ya está en el Quijote, pero que son cosas que la novela, como lugar de libertad total, creativa, y por tanto como lugar poético, en el sentido de creación pura, lo admite mejor que cualquier otro tipo de género, porque la capacidad de inventar, de incluir incluso poesía expresa que tiene el Quijote, de jugar con las estructuras que tiene, y también de cargarse todos los géneros canónicos de la época, porque en la época había una serie de géneros canónicos de novela, que era la novela pastoril, por ejemplo, o la novela de caballerías, que es la que el Quijote se carga expresamente, que se convierte en una especie de espejo, de ruptura, igual que hacía en el siglo XX, al principio del siglo, Valle Inclán también, ¿no? Que coge toda la estructura del folletín del XIX y a través de su teoría del esperpento, esa lupa deformada de la realidad, convierte casi en un género vanguardista el retrato de la España del siglo XIX, ¿no? Eso es algo que la novela hace, pues yo creo que con una capacidad mejor que cualquier género, ¿no? Y por supuesto incluye también todo el tema del pensamiento. Yo creo que
cuando quieres recurrir a hacer un retrato del pensamiento de la humanidad, hay un lugar maravilloso para verlo, que es la novela, también el pensamiento expreso, los tratados filosóficos, por supuesto, pero también está en la creación. De hecho, Unamuno decía aquello de que la filosofía se acuesta más a la poesía, utilizaba una expresión rara, se acuesta más a la poesía que a la ciencia, ¿no? Porque es una manera de eso, de sacar lo que no está y proponerlo, ¿no? Proponerlo en una forma, ¿no? En realidad eso es cierto, sobre todo yo creo que coincide con el declive de la filosofía en la segunda mitad del XIX, sobre todo como el gran saber. Digamos que el último gran sistema filosófico es el hegeliano, a partir de 1830. Pero el empeño de la filosofía, de algún modo, encuentra una segunda casa, una casa de acogida, que es la novela. Y yo además creo que no es casual que la época dorada de la novela coincida, de alguna manera, primero, con el nacimiento de las naciones tal como hoy concebimos, las naciones modernas, y segundo, con la pérdida, digamos, de lugar de poder de la filosofía, porque la filosofía de pronto se encarna precisamente en los grandes caracteres que la novela del XIX crea, ¿no? O sea, es imposible leer a Dostoyevsky, por ejemplo, o es imposible leer a Flaubert, o es imposible leer a Berga sin darse cuenta de que no solo el genio de cada país particular, sino los modos de ser que la filosofía ha pretendido encarnar en, bueno, que sean las figuras del espíritu hegelianas o en la voluntad de poder de Nietzsche o llamémoslo lo que sea, de pronto la novela levanta la mano y reclama ser el recipiente donde todas esas ideas encuentran una nueva encarnación, ¿no? Fíjate que desde toda vuestra sabiduría y vuestro conocimiento estáis planteando la idea casi de destruir lo que es la estructura de la novela, como si la estructura de la novela no tuviera ni interés ni importancia. Y es curioso porque en estos tiempos de tantos talleres de creación literaria, de lo primero que se habla es de la estructura de la novela. Y yo siempre he pensado que, igual que las reglas del lenguaje, con la novela está muy bien conocer las normas establecidas para luego ser capaz de saltárselas y de equilibrar todo lo que sucede dentro de esa manera que estáis proponiendo, ¿no? Lo que plantea es muy interesante. Yo creo que todos los novelistas nos lo planteamos continuamente. Y esto tiene que ver con lo de la novela y frontera también. O sea, claro. Una novela yo creo que es una gran rompedora de fronteras y al mismo tiempo instaura una frontera nueva, ¿no? Volviendo al ejemplo del Ulises de Joyce, ¿no? Que rompe todas las estructuras. Bueno, no todas las estructuras, porque hace una narración, digamos, la historia se cuenta, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, solo que la introducción, el nudo y el desenlace están absolutamente fragmentados en tipos de discurso distintos. Pero de alguna manera sí tiene una estructura clásica interior, ¿eh? No es tan o sea, no es tan rompedora en eso. Pero ¿qué hace el Ulises? Instaura una frontera nueva, ¿no? Narrar de esta manera, que te hace, digamos, que al narrador siguiente decir, bueno, esto ya existe, o igual que existe el Quijote, que nos ha enseñado todo y nos sigue enseñando maneras de jugar con las estructuras todo el tiempo, una manera de narrar que que te enseña y al mismo tiempo tienes que escribir sobre eso y hacer algo nuevo o no, porque puedes repetir estructuras. Que eso también lo enseña. Hay una sabiduría muy, muy grande que tiene las estructuras tradicionales de la narrativa oral, por ejemplo, que, por ejemplo, García Márquez usa muy bien en Cien años de soledad, un ejemplo escrito maravilloso de narración oral, ¿no? Con introducción, nudo, desenlace, ayudante, enemigo, mágico, en fin, tiene todos esos elementos de la narrativa tradicional que son maravillosos. Esas narrativas son arquetipos de nuestra manera de contar el mundo, que es una de las cosas que también hace la novela respecto a otros géneros, mejor que nadie. O sea, la novela, aunque ha habido en el siglo XX y todavía hay alguna novela que prescinde del ser humano como héroe, digamos, o antihéroe, que es lo mismo, y pues narran desde el punto de vista de un objeto, por ejemplo, etcétera. Pero la novela, respecto a otros géneros, lo que hace es contar
la aventura del ser humano en esta tierra a la que vivimos como ninguna otra, y cuenta su evolución. Y claro, la evolución del ser humano como héroe de una novela tiene lógicamente una estructura, que es nacimiento, crecimiento y muerte básicamente, ¿no? Entonces, que eso se corresponde maravillosamente con la introducción, nudo y desenlace, porque es la propia vida la que establece la estructura de una novela. Pero, claro, un creador con eso, ¿qué puede hacer? Cargárselo. Se lo puede y se lo debe cargar todo el tiempo para darnos puntos de vista de la propia evolución del ser humano, o sea, cómo percibimos la existencia, ¿no? Y cada percepción de la existencia genera una estructura nueva, y esa estructura nueva genera un lenguaje diferente o específico en cada creación. Y además, en los distintos géneros de novela sucede de manera particular, ¿no? Sí, supongo que yo no soy muy experto no es que no sea muy experto, es que creo que me interesa poco la diferenciación la frontera de la frontera, vamos a decirlo así, ¿no? A mí me gustan, de hecho, otra de las cosas que amo de la novela es que es un género bastardo, por definición, ¿no? Es un género que no se ha hecho la prueba del ADN ni le importa, ¿no? El color de la piel, ni el credo, ni la procedencia del emisor y del receptor, ¿no? Yo creo que en ese sentido la novela también es extraordinariamente democrática, ¿no? Aunque haya novela elitista, porque hay novela difícil, pero yo creo que nace también como un género precisamente por lo que Ernesto apuntaba muy bien, aquella frase de Lucas, ¿no? En el siglo XX la novela es la historia de un héroe en un mundo sin dioses, ¿no? Frente a la historia, frente a la novela que era la historia privada de las naciones, de Balzac, etcétera, etcétera, vemos cómo va evolucionando. Pero a mí me interesa mucho esta bastardía de la novela, que también se puede manifestar en que una novela te encuentres las estrategias de la novela negra mezcladas con las estrategias de la sátira, mezcladas con un personaje que emana del folletín o del arquetipo. Y creo que todo eso le da una salud, ¿eh? Y le da una esperanza, insisto, de seguir siendo capaz de circular por los mundos que sean, incluso este que seguramente tenemos a la vuelta de la esquina. Habrá una novela transhumana seguramente, o habrá una novela, en fin, esta capacidad, yo casi lo leo en términos adaptativos, ¿no? La novela ha demostrado ser un mecanismo muy exitoso desde un punto de vista darwinista social, ¿no? Frente a otros manifestaciones que no han mostrado tanta importancia, ¿no? Y solo quería añadir una cosa a lo que apuntaba Ernesto, porque me parece importante, que es la importancia de saber de dónde viene uno, ¿no? No olvidar que detrás de nosotros hay una tradición. La cultura es un enorme palincesto, ¿no? Que va a crecer, son como capas geológicas. Yo siempre recuerdo una frase que no la pronunció un novelista, la pronunció un músico. Cuando le preguntaron a Brahms por qué había tardado 40 años en escribir su primera sinfonía, cuando ya era reconocido como el músico más importante de Alemania, dijo, porque hubo un señor que se llamaba Beethoven que compuso 9. Y claro, antes de hacer yo mi primera sinfonía, tenía que, de algún modo, ser consciente de sobre qué hombros se iba a erguir. Al final es cierto, además Brahms solo hizo 4 sinfonías. O sea, es importante, es muy importante, creo, saber de dónde procede uno, cuál es su genealogía y qué se ha hecho antes, precisamente para no cometer el error de descubrir mediterráneos, ¿no? Que supongo que con 20 años nos pasa a todos. Creemos que con nuestro primer libro hemos descubierto un océano nuevo, y luego descubrimos que hace 300 o 400 años un señor en Eslovenia o una señora en Eslovenia ya lo había hecho, ¿no? Entonces eso también es importante. Volvamos a la novela y el relato, porque es curioso cómo lo diferencian y por qué una novela para algunos tiene tanta magia y es capaz de ser absolutamente venerada, sobre todo en España, y para otros el relato también lo es, pero más en Hispanoamérica o en Latinoamérica que en España. En España no sé qué nos pasa con los relatos, que no acabamos de pensar que tienen esa misma capacidad o incluso más a veces. Yo creo que es un problema derivado del mercado editorial español, ¿no? Y creo que es doble el problema.
no podemos apuntar no podemos apuntarlo en el debe de una falta de tradición, porque el cuento en español tiene una tradición acendrada y con grandísimos nombres, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión puramente monetaria, y es que el cuento, por razones que se me escapan, no vende. Y el editor no Pero si no vende será porque no tiene... Pues no le gusta a los lectores. Esa es la parte que yo no alcanzo a descifrar del todo, y no me atrevo a dogmatizar al respecto, ¿no? Porque, por otro lado, bueno, parece que incluso la vida contemporánea anima a que el cuento sea un lugar de asilo, porque, bueno, por una vida urgente que llevamos, parece que el cuento sería un... Y luego es cierto que en España, por ejemplo, frente a la tradición anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, faltan lugares que celebren el cuento fuera de los libros. Por ejemplo, si uno mira la gran tradición de los cuentistas americanos, norteamericanos, las revistas de literatura norteamericanas, los periódicos norteamericanos, tienen secciones desde hace décadas y décadas donde, por ejemplo, un escritor como John Cheever, uno de los grandes maestros del relato del siglo XX, pudo desarrollar toda su trayectoria escribiendo en el New Yorker. En periódicos en España también se ha recogido esa, en momentos determinados. Pero ha funcionado mucho el relato de verano. Por ejemplo, Marta, tú eso lo sabes. Te llaman, oye, escríbeme un relato de tus vacaciones, y yo creo que necesitaríamos una constancia mayor, ¿no? A lo mejor, bueno, ¿por qué no habituar al lector de un diario de tirada nacional a que todos los días lea un relato de 1000 palabras? Claro, estoy soñando. Si no hay páginas para cultura, mucho menos va a haberlas para creación, ¿no? Pero bueno, tanto Ernesto como yo, que creo que conocemos bien, digamos, la primera línea editorial, él yo creo que también estará de acuerdo conmigo, es que no es fácil convencer a tus editores de publicar un libro de relatos. A lo mejor te lo sacan, pero bueno, te lo sacan siempre con un... No, como decir, bueno, eres un autor a lo mejor de la casa, no te voy a decir que no, pero salvo las editoriales que trabajan o se han especializado en eso, como puede ser, por ejemplo, Páginas de Espuma, que tenemos aquí además ahora... Tenemos la suerte de tener aquí a Marcelo Luján, el ganador del último premio Ribera de Duero, que ahora bueno, es un poco el premio de referencia en el y que es una editorial que, bueno, Juan Casamayor desde hace muchos años ha apostado por consolidarla como el referente de la narrativa breve en España, ¿no? Pero fuera de eso es complejo. E insisto, tienes razón que es una pena, porque me parece que la tradición del cuento, no solo en América Latina, en España hay unos cuentistas extraordinarios del 40 hacia aquí, que a veces además son poco conocidos. Por eso, ¿no? Te decía, que no consiguen traspasar la barrera, ¿no? La frontera. No consiguen ni llegar al otro lado ni convencer. Y eso no sé a qué puede ser debido. ¿Tú a qué crees que puede ser debido? Yo creo que hay un montón de razones, y es verdad que la tradición tiene que ver con la tradición literaria de los países también, ¿eh? Porque efectivamente toda la narrativa hispanoamericana se funda en grandes narradores de cuentos. O sea, digo, los primeros narradores que a nosotros nos gustan, nuestra educación, digamos, literaria, que vienen de Hispanoamérica, puede ser el uruguayo Horacio Quiroga, con unos cuentos realmente maravillosos, ¿no? Los relatos de Borges, los cuentos de Borges, que son una cumbre, y Rulfo, por nombrar tres de distintas generaciones del siglo XX, ¿no? En España no ocurre tanto, y ahora efectivamente hay cuentistas maravillosos, como en este festival está Marcelo Luján, Juan Carlos Méndez Guedes, también un narrador brutal que va inventando en cada libro formas nuevas de estructura. Está Chirinos. Siempre, Juan Carlos Chirinos. Bueno, hay muy buenos narradores de la tradición hispanoamericana. A los españoles nos gusta menos, en general, escribir cuentos, y yo creo que tiene que ver también con nuestra tradición narrativa, aunque Galdós escribió cuentos, Clarín escribió cuentos, Pardo Bazán, etcétera, por hablar de los principios de la novela. Pero los libros canónicos que se quedan dentro y que uno quiere imitar cuando empieza a amar la literatura son otros. Incluso nuestro gran maestro Cervantes, ¿no?, cuando escribe en formato corto, escribe esas maravillosas novelas ejemplares,
que son novelas cortas. Son relatos, ¿eh? Hay algunos que además tienen incluso extensión de relato. Pero ya lo llama novela, que todo esto viene además de cómo se llamaba la palabra novela en español, deriva del nouvelle en Francia, sobre todo de la novella italiana, que era un relato largo, ¿no? O sea, ya a nosotros el nombre, el género ya nos viene como novela, ya sea cuento o ya sea novela, el género canónico es novela, ¿no? Y entonces yo creo que eso nos marca por un lado. Luego, frente, por ejemplo, a la tradición inglesa, creo que nos marca también el lenguaje. O sea, el español es un idioma expansivo. O sea, la propia manera de construir las oraciones, la sintaxis, aunque puede hacer frases cortas, etcétera, pero no es un lenguaje sintético. El inglés, por ejemplo, es un lenguaje sintético. Esto pasa lo mismo en Francia. En Francia, aunque hay grandes narradores de cuentos, Maupassant, por ejemplo, maravilloso, ¿no? En la tradición, pero también tiende más a grandes artefactos narrativos como En busca del tiempo perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque son idiomas que tienden a desarrollarse infinitamente, ¿no? Quizás yo no hablo ruso ni lo entiendo, pero me parece que en Rusia es algo parecido, ¿no? O sea, la gran tradición narrativa rusa les debe pasar lo mismo. El ruso debe ser una lengua pedazo de expansiva, porque ya los hermanos Karamazov, que por cierto, efectivamente son un montón de filosofías distintas puestas en juego, ¿no? A jugar, ¿no? Pues también tiende a novelas larguísimas, ¿no? Sin embargo, Rusia tiene... cuando pensamos en Rusia, pensamos, creo yo, en el cuentista por antonomasia, ¿no? Yo creo que hay dos... En el ánimo hay como dos... Está el inventor del relato moderno, que es Poe, ¿no? El relato psicológico, el relato detectivesco, el relato policiaco, la idea clave de la intensidad como el corazón del cuento, que se sigue manteniendo, la que él teoriza además, y luego Chekhov, que creo que es sin duda el autor que más ha influido en la historia de la literatura a la hora de escribir relatos. Isaac Babel también, ¿no? Que es un narrador además... Y Babel es un gigante de la literatura. Sí. Pero fijaros cómo nace El Quijote. El Quijote es una novela ejemplar, y yo creo que eso está en la cosa española, ¿no? Está de alguna manera en nuestra semilla como narradores. El Quijote nace por una novela ejemplar que cuenta la historia, iba a ser una novela ejemplar más dentro de las novelas ejemplares de Cervantes, que se desarrolla y empieza a desarrollar y empieza a seguir y empieza a expandirse y empieza a mezclar una historia y otra y a meter una novela dentro de otra. Pero, o sea, hay como que nuestro propio gran maestro, tú hablabas, Ricardo, de cómo la tradición nos influye muchísimo, ¿no? Nuestros genes, nuestros padres, ¿no? Nos influyen muchísimo. En nuestra génesis como tradición literaria, pues ya tenemos a un narrador que convierte un relato en una novela de 1000 páginas, ¿no? Un relato que podía tener 20, ¿no? Y yo creo que eso también está en nosotros, ¿no? Tenemos esa capacidad, la capacidad de invención, de imaginación y de expansión del lenguaje te influye Pero eso muchísimo. Es mejor, insisto. No hay porque nada mejor ni por eso ni te digo peor. que no es... yo entiendo que no es mejor una novela que un relato o un relato que una novela. No. Ahí pueden tener el mismo valor y eso es algo que aquí en España no entendemos. No sé si porque no somos capaces de llegar a ello. Por la tradición sí que existe. No, de hecho, fíjate que cuando Cristina Fernández Cuba recibió el Premio Nacional de Literatura hace unos años, de alguna manera se sintió, yo creo, en la comunidad lectora y de escritores que se saldaba una deuda. Desde luego. O sea, que el premio era para Cristina Fernández Cubas, era para Medardo Fraile, era para Rafael Dieste, era para Antonio Pereira, era para una gran tradición de cuentistas que han ido quedando preteridos. Ha habido un caso insólito, que fue el de Antonio Méndez, con Los girasoles ciegos, libro único, el libro de cuentos, libro que gana el Nacional de Literatura, el Premio de la Crítica, se lleva al cine, pero fue una especie de ovni, ¿no? Pasó ahí, cayó, sacudió y no ha generado... Y es una lástima, porque efectivamente en la tradición contemporánea tenemos grandes escritores de cuentos. Fíjate, yo estaba pensando, mientras hablaba Ernesto, cómo incluso olvidamos la obra cuentística de los grandes novelistas. Por ejemplo, la generación del 50 están Juan Benet,
que tiene unos cuentos extraordinarios, mucho más accesibles además para un gran público que sus novelas. Sus novelas son un más cuento quietas. como Subrosa, por ejemplo, y Juan García Hortelano, que tiene unos cuentos, sus Apólogos y Milesios son maravillosos, y sin embargo son obras que quedan oscurecidas y de alguna manera quedan fuera del canon de la propia obra de los escritores, ¿no? Las razones, efectivamente, deben ser muy complejas de elucidar. Aquí hay un misterio en el que pienso mientras estabas diciendo esto, y es que cuando nosotros leemos, nos aficionamos ya mortalmente al hecho de ser lectores y escritores, que puede ser entre los 16 y los 22 años, vamos a poner, las grandes lecturas que hacemos continuamente con ansiedad, digamos, devoradora, pues son muchas veces cuentistas. O sea, de la tradición estadounidense, Ambrose Bierce, Poe, Maupassant, Chekhov, Cortázar. ¿Cómo nos amor han por el que influido? todos hemos pasado. Claro, sin duda. Cortázar ha sido el gran maestro de imaginación, de estructura, de invención, una fiesta de la creatividad, ¿no? Y además también la mayoría de escritores que acabamos escribiendo narrativa larga, yo creo que empezamos probándonos en el campo del cuento. No siempre, ¿eh? No siempre, No es siempre. cierto, pero bueno, hay muchos escritores que de alguna manera, bueno, como una especie de campo de pruebas, Perdonadme porque nos queda apenas 5 minutos. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería acabar simplemente con un versito, pero aparte de eso hay algo de lo que no hemos hablado que también está dentro de la propia literatura y a mí me parece imprescindible mencionar, que son las fronteras físicas. ¿Cómo cambia la novela en un país o en otro? Lo habéis mencionado de algún modo, pero me parece que es muy interesante que hagáis por lo menos una reflexión respecto a las fronteras físicas. Hombre, este es un tema delicado y difícil porque hay que tener casi el mapa literario en la cabeza, ¿no? Yo puedo hablar de lo que conozco bien, de las tradiciones que a mí me interesan, que fundamentalmente son 3, ¿no? Pero voy a hablar muy deprisa de ellas porque si no... Unos 3 minutos, sí, Ricardo. Yo me formé como lector con los rusos, ¿no? Ya lo he sugerido un poco aquí. Yo creo que mi primer amor literario, y además es un amor que sigue ahí, es el descubrimiento de las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Nabokov, que era muy cabrón, perdón por la expresión, decía que odiaba a Dostoyevsky, le llamaba el escritor epiléptico, decía, bienvenido sea esa epilepsia. Yo nunca he encontrado realmente un escritor, no es el más perfecto, no es el tal, pero creo que nadie ha mirado dentro de este insecto que somos con tanta piedad por un lado y con tanta agudeza por otro, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento de los rusos te reconcilia con una idea como totalizante de la novela, ¿no? O sea, la novela es tan vasta como Rusia, ¿no? Es una cosa así que no se acaba nunca, ¿no? Luego está, obviamente, nuestra tradición. La tradición del español, porque al fin y al cabo es tu lengua. Y yo ahí debo decir que mi entrada en la gran novelística en español, yo no amo especialmente a los autores del boom. A mí me gustan sus padres. Yo soy un onetiano nato. De hecho, he descubierto el astillero, está aquí. ¿Ah, sí? Me lo enseñó el otro día Ernesto, ahí, yendo a la playa de Tazacorte. Hay un hangar allí abandonado. Ernesto lo descubre todo. Y he estado haciendo... Es el astillero de Onetti, es una cosa abandonada. Y me decían, mira, aquí está Larsen, aquí está... Hay una trilogía de autores que son Onetti, Carpentier y Rulfo, que para mí, digamos, me descubren el mundo de la novela en español. Es curioso, pero ninguno escribe a este lado de... Y luego hay una última tradición, que es a la última que llego, porque quizás sea también la más, ¿cómo decirlo?, es la más compleja, la más intelectual, que es la traducción centroeuropea, ¿no? Ahí están, pues bueno, los Broch, Musil, Kafka y compañía, y que quizás sea la que más cerca siento de mi visión del mundo. Yo soy un poco... ¿Kafkiano? Bueno, soy un poco así, un poco, ¿cómo decir?, oscurillo, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, cuando descubrí a estos escritores, lo que se llama la literatura de Mitteleuropa, sentí que esos eran mis ancestros, vamos a decir, intelectuales, no de lengua,
y no de corazón, porque eso también la literatura rusa me esponja, ¿no? A pesar de que pasan esas cosas terribles siempre. Se me hace una literatura que al final me deja... ¿No sabes lo que son 3 minutos? Te dejo 30 segundos para añadir. Yo quiero aprovechar para ceñirme a la frontera física, ¿vale? Sí. En los 30 segundos. O sea, la literatura, la narrativa, tanto en el espacio hacia atrás, o sea, en cuanto a los libros que leemos, ¿no? Y vienen del pasado, como en su capacidad de invención, trata de romper algo que el ser humano aborrece instintivamente, que son las fronteras. La frontera física como limitación de... Y ahora me solidarizo con los campos de Moria, ¿no? Este campo de Moria en Lesbos, que me parece una aberración tremenda. La literatura, tanto en la recuperación del pasado como en su capacidad de invención, trata de romper continuamente todas las fronteras temporales y espaciales, ¿no? Porque el ser humano está hecho para rular libremente por todas partes. Bueno, yo que aborrezco las fronteras, porque para eso pertenezco al género humano, solamente, si por mí fuera, solamente habría fronteras gastronómicas. Y las fronteras al final están establecidas a través de banderas. Quería acabar, hoy he estado leyendo a Dylan Thomas por ti y he estado leyendo a Benedetti por mí, y he encontrado un poema, este es un verso de un poema que dice: ¿qué pasaría si quemáramos todas las banderas para tener solo una? La nuestra, la de todos, o mejor ninguna, porque no la necesitáramos. Como estamos en un tiempo lleno de fronteras y donde parece que el encierro va para largo, me parecía una bonita manera de terminar dándole las gracias a Ricardo Menéndez Salmón, a Ernesto Pérez Zúñiga y, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde de sol que me ha hecho perder 3 kilos y que ha sido absolutamente mágica para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.